A las 5 de la madrugada del 24 de marzo de 1939, a las afueras de Barcelona, un hombre esperaba a ser fusilado. No se trataba de un miliciano ni de un rojo de manual. Era un guardia civil monárquico y católico condecorado por reprimir revueltas obreras y anticlericales. Un hombre que 20 años antes se había autodefinido con gran orgullo como un amante del orden, un entusiasta del ejército y un devoto de la Guardia Civil. Y entonces esas instituciones de la autoridad que tanto idolatraba lo mataron por no haber apoyado a Franco. ¿Cómo llega un represor del Estado a morir fusilado por los suyos? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio te contaré la historia de Modesto de Lara Molina, un guardia civil que participó en la supresión de la huelga general de 1909 y acabó juzgado y condenado por los vencedores de la Guerra de España. Memorias Hispánicas. El protagonista de hoy nació en Sevilla en 1881 e hizo la carrera militar. En 1904 pidió ingresar en la Guardia Civil y fue destinado a Barcelona, donde permaneció hasta 1910. Eso le permitió estar en primera línea cuando estallaron los tumultos de la Semana Trágica a finales de julio de 1909, además de ser uno de los testigos en contra del pedagogo anarquista Francisco Farré, como vimos en el vídeo anterior, para el que dejo enlace en la descripción. Modesto de Lara escribió un libro titulado Fechas de Sangre, 2 semanas de anarquía en España, bajo el seudónimo Ladera, en el que hizo una crónica de las huelgas de 1909 y 1917. Su testimonio es interesante porque nos permite ver la Semana Trágica desde el otro lado del banquillo, el de un cuerpo represor del Estado como la Guardia Civil. Modesto habló, por ejemplo, de cómo no fueron previsibles unos hechos como los de la Semana Trágica, que en respuesta a la movilización de reservistas por la guerra colonial de Marruecos, llevaron a la quema de edificios religiosos. Cita: nada de lo que sucedió el lunes 26 de la ya famosa semana se presumía. Hubo, sí, chispazos de descontento en los embarques de tropas de los días anteriores. Pero aquello era fácilmente remediable redoblando el servicio de vigilancia y alejando o ensanchando el límite o cordón para contener al público, impidiendo no llegase a las tropas que embarcaban las demostraciones contra la guerra de Marruecos o los gobernantes, rehuyéndose con ello grave peligro para la disciplina de la confraternización en esos momentos del soldado y el pueblo, y pudiendo las fuerzas expedicionarias moverse más libremente sin los ahogos, llantos y tristezas de las despedidas. Fin de la cita. Resalto este fragmento porque refleja perfectamente la mentalidad de una figura de autoridad estatal. Todo lo analiza como un problema de orden público, omite las diferencias de clase en el reclutamiento forzoso y no cuestiona la guerra colonial. Es más, como buen perro faldero del capital, califica de patraña que la guerra de Marruecos fuera en parte por intereses privados en explotar sus minas. Los soldados de leva no son más que un número para el Estado con el fin de llevar a cabo guerras imperialistas. Lara no veía como un problema que para reclutarlos se requiriera el uso de tácticas coercitivas en vez de su adhesión libre. Para el guardia civil, los motivos de las protestas, lo justas que fueran sus demandas o que la mayor parte de los barceloneses estuvieran en contra de la policía eran cuestiones irrelevantes, ya que lo único que le preocupaba era cómo neutralizarlas con más vigilancia y más medidas represivas. Y también refleja su mentalidad cuando habla del peligro para la disciplina de que soldados y el pueblo confraternizasen. Porque lo que subyace es que el hombre armado y uniformado debe ser separado del resto del pueblo para ser capaz de sentirse superior y no tener miramientos en ejercer tareas represivas contra la población. Su relato de los pormenores de la Semana Trágica no creo que sea de mucho interés, así que me lo voy a saltar. Después examina la represión judicial. Hace algo muy común entre los que tienen a un poderoso Estado respaldándolos con amparo legal y armas, que es caricaturizar como cobardes a los demás que no cuentan con sus medios para contraatacar en igualdad de condiciones. Y además lo hace con un claro desprecio elitista. Cita: el día 2 y aún el 1 de agosto, muchos de los gravemente comprometidos se habían internado en Francia. Conscientes de su estado fuera de la ley, al anónimo sálvese el que pueda, huyeron los que con mayor exaltación más se significaron. Los otros, los del montón, los pasivos, el triste rebaño de los sin voluntad y sin cultura, quedaron en sus casas, temerosos de lo que hicieron, asustados, escondidos, creyendo que así burlarían la investigación judicial. Al ser detenidos, lloraban como mujerzuelas por sus hijos, por su hogar, sin acordarse que ellos, villana y traidoramente, desenfilados, tiraron a mansalva contra guardias civiles que también tienen hijos y hogares, y contra soldados cuyas madres odiaban al moro y a la guerra por temor a que sus hijos perdiesen la vida. Fin de la cita. Fíjate en cómo apela al manido argumento del también tienen familia, como si todo el mundo no tuviera una. Ciertos medios usaron el mismo recurso para tratar de generar simpatías por el directivo de la aseguradora sanitaria asesinado por Luigi Mangione.
pero fracasaron en su intento porque la gente comprendía que el tipo fue responsable de la muerte y sufrimiento de miles de familias. Y lo mismo se aplica a la Guardia Civil. En lo que sí puedo estar de acuerdo con Modesto de Lara es en sentir repulsión por chivatos que, movidos por odios personales, aprovecharon la ocasión para inculpar a gente, a veces falsamente, como también ocurrió durante la Guerra Civil. Cita: empezaron las actuaciones. Bochornoso lector. Daba asco. Las inquinas, rencillas, odios, venganzas, los resentimientos antiguos, las envidias, las bajas pasiones, los malos instintos fueron los móviles que impulsaron a centenares de delatores que, sobre pretexto de ayudar a la justicia, pretendían molestias y castigos para sus enemigos personales, las más de las veces con delaciones infundiosas o tendenciosas, para gozar, infames, con los extraordinarios perjuicios que en sus personas y en su honra sufrieran sus rivales. Fin de la cita. Después, Modesto de Lara procede a hacer una declaración propia de un corporativista defensor a ultranza de la Guardia Civil y de los mismos tribunales militares que, irónicamente, terminarían con su vida. Cita: temían la aplicación severísima de las penas en que incurrieron. De ahí el inenarrable miedo a la jurisdicción militar y a la Guardia Civil, sin comprender, y es desgracia para los que así piensan, que los tribunales militares de justicia están formados por caballeros generales, jefes u oficiales que no tienen otra norma ni ajustan sus providencias más que al honor. Y es honor, por tanto, para los que siguen la carrera de las armas, fallar y resolver lo que proceda en conciencia, sin atender a supuestas presiones, ni interesar al amor propio ni al espíritu de profesión, cuando se trata de la libertad o de la vida de un hombre. Fin de la cita. Claro, ahora resulta que los guardias civiles eran unos honorables defensores de la justicia incomprendidos por el pueblo. La brutalidad policial cuando tocaba reprimir huelgas, las torturas para conseguir confesiones o las condenas a inocentes debieron ser producto de la imaginación de unos españoles engañados. Si te está gustando mi análisis hasta ahora, por favor dale a me gusta, la campanita de notificaciones y al botón de suscribirte para no perderte nuevas historias. Modesto de Lara fue un guardia civil relevante en el caso de Francisco Ferrer. Fue el instructor del atestado de su detención y testificó en su contra. Abrió un capítulo sobre él con estas palabras, cita: el canalla más grande, el ser más abyecto, tuvo algún momento en su vida en que no fue canalla ni abyecto. Ferrer, cuando lo fusilaron, fue todo un hombre, aunque en su vida y para su nación fuese perverso, fatal. Fin de la cita. El guardia civil no se abstuvo de alabar con fervor la supuesta imparcialidad del tribunal militar que juzgó al fundador de la escuela moderna. También alabó el propio trabajo de su cuerpo en vigilar, investigar y detener a Francisco Ferrer. No tenía dudas de la culpabilidad de Ferrer ni de que fuera el supuesto director detrás de la revolución de 1909, pese a que no tenía ninguna prueba real de ello y que solo se le podía haber acusado de proposición a la rebelión. Pero sobre el juicio escribió sin sonrojo que, cita: a Ferrer se le juzgó con una imparcialidad tal que debe servir de orgullo. La multiplicidad de distintas actuaciones constituyeron prueba irrecusable que llevó al ánimo de los jueces sentenciar con arreglo a los dictados de su conciencia, sin la menor duda de ligereza de las apreciaciones de los hechos y con la absoluta seguridad de la culpabilidad de aquel desgraciado, que pudiendo haber sido mejor orientado, un hombre de ideas progresivas de los que honran a su nación y practican y predican doctrinas humanas, fue un peligro para la sociedad por la extraordinaria exaltación de sus ideas. Fin de la cita. Ya en su tiempo, muchos creyeron que Ferrer fue injustamente condenado por un Consejo de Guerra Express que no dio garantías procesales al acusado ni aceptó testigos a favor suyo. Pero hoy en día hay unanimidad entre los historiadores en considerar que el juicio contra Ferrer de 1909 fue injusto y su ejecución un crimen de Estado. Pese a que muchos guardias civiles consideraban abyectas sus ideas y enseñanzas, quedaron gratamente sorprendidos por el estoicismo de Ferrer en sus últimas horas de vida. Modesto de Lara no pudo ocultar la contradicción de un hombre que cree en el sistema que sirve, pero que no puede dejar de ver lo que tiene delante de sus ojos. Así expresó que, cita: era Ferrer un hombre extraordinario, atento, sereno, consciente de sí mismo, enamorado hasta la exageración de las enseñanzas que pretendió difundir, y de atracción tal, al menos tratado superficialmente, que cuantos con él, por deberes inexcusables, tuvieron alguna relación personal, no pudieron por menos que reconocerle una caballerosidad extremada, no exenta de firmísima voluntad, para que se respetaran en lo posible sus deseos. Toda la noche la pasó escribiendo. En las primeras horas de la mañana, cuando terminó, fueron algunos jefes y oficiales del castillo a la capilla, para acompañarle un rato, para ofrecerse, para distraerle. Se conversó de la misma manera que podía hacerse en un casino. Él llevó el peso de la charla. ¡Oh, su escuela moderna! No se le había entendido. Amaba tanto la paz que por eso no quería fronteras. Sin guerras, reinando el amor universal, huelga el ejército, sobra la bandera. Se tenía de él un concepto equivocado.
Para las personas, su cariño. Para los actuales estados de cosas, sus predicaciones disolventes. Moría tranquilo y contento porque tenía fe ciega en el porvenir, porque se consideraba mártir de una hermosa doctrina. Fin de la cita. De las 5 ejecuciones que se produjeron por la Semana Trágica, la que más pena dio a los guardias civiles fue la de Eugenio del Hoyo, un excompañero expulsado del cuerpo por indisciplina. Cita. Una de estas conducciones fue para la Guardia Civil de lo más violento que pueda imaginarse. Se trataba de un reo condenado a muerte. Un guardia de seguridad que hizo fuego a las fuerzas del ejército desde el balcón de su casa. Pervertido no, desgraciado sí. Este guardia de seguridad fue antes guardia civil y estuvo destinado en Barcelona. Cuando servía en la Benemérita, era un buen guardia. Al verse entre guardias civiles, entre sus compañeros de ayer, rememoraba sus días felices, su hogar, su hijita. Conoció, cómo no, al oficial que los mandaba. Mi teniente, gimió dolorosamente. Y hubo, somos hermanos, la palpable demostración de que aquel buen hombre fue un ser desgraciado, desequilibrado y tontón, incapaz de recibir el honor de ser fusilado, que porque la fuerza pública le mató a una gallina que tenía en el balcón, su disculpa y eximente según él, disparaba y atentaba contra sus 2 veces compañeros. Fin de la cita. La compasión de Modesto de Lara era muy selectiva. Al exguardia civil lo trataba como un hermano descarriado, un buen hombre que había cometido un error. En cambio, para Francisco Ferrer o para los anónimos revolucionarios de 1909, prácticamente solo tenía palabras de desprecio. De nuevo, es una muestra del fuerte sentimiento corporativo que es tan común entre los policías o los jueces, que casi siempre están dispuestos a ayudarse mutuamente y a defender lo indefendible de sus compañeros de profesión. Unos meses después de los sucesos de la Semana Trágica, Modesto de Lara se convirtió en profesor del Colegio de Guardias Jóvenes, donde se formaban hijos de guardias civiles. Impartió clases de asignaturas variopintas, y su vocación, más intelectual que la media del cuerpo, se demostró en la publicación de diversos libros y artículos. En julio de 1934 ascendió a teniente coronel y en enero de 1936 tuvo la mala suerte de ser destinado otra vez a Barcelona, al mando de 600 agentes repartidos en 6 cuarteles. La Guardia Civil de Cataluña llevaba desde finales del 33 bajo la dirección de la Generalitat, pero ideológicamente la mayoría de sus integrantes compartían mucho más con los sublevados que con el gobierno republicano al que sirvieron tras estallar el golpe de julio de 1936. Por eso no es de extrañar que muchos policías y guardias civiles se convirtieran en quintacolumnistas que realizaban sabotajes y pasaban información al bando de Franco. Como vimos en el vídeo sobre la victoria anarquista en Barcelona del 19 de julio, la historiografía frecuentemente exageró la importancia del papel de la Guardia Civil y el fracaso del golpe en la ciudad condal. En general, los guardias civiles se limitaron a estar a la expectativa para ver de qué lado se decantaba la balanza y permanecer en el lado del vencedor. El general Aranguren y otros oficiales acordaron mantenerse fieles a la legalidad republicana pese a no compartir la tendencia política del gobierno, pero ni ellos mismos sabían qué guardias serían de fiar y cumplirían su palabra. Según las autoridades franquistas, Lara hizo promesas y amenazas para evitar que miembros del cuerpo se sumasen a la rebelión, y en cualquier caso obedeció las órdenes de Aranguren. Lara y el coronel Antonio Escobar dirigieron 2 columnas por las Ramblas en dirección a Plaza Cataluña, y allí la Guardia Civil consiguió la rendición de reductos de sublevados bajo la promesa de que los presos no cayesen en manos de los anarquistas, que se los querían cargar. Los sublevados culparon a la indecisión y cobardía de los mandos de la Guardia Civil de Cataluña de su fracaso allí. La situación revolucionaria de Barcelona, tras el 19 de julio, no era del agrado de un derechista como Modesto de Lara. Por eso alegó razones de salud para no unirse a las columnas de guardias civiles enviadas a Madrid. Se limitó a dirigir una pequeña unidad en Cataluña de la que se enorgullecía por no haber ejecutado extrajudicialmente a nadie, hasta que a finales de 1937 fue dado de baja del cuerpo. Lara no tenía valedores en ningún bando cuando entraron las tropas franquistas en Barcelona en enero de 1939. Había sido expulsado de la Guardia Civil por los republicanos, igual que había ocurrido con otros oficiales derechistas depurados por falta de confianza en ellos. Y los franquistas lo veían como uno de los principales responsables del fracaso del golpe en Cataluña. Pero numerosos oficiales de la Guardia Civil decidieron creer en las mentiras de la propaganda franquista, que aseguraba que los que no hubieran cometido delitos de sangre no tenían nada que temer. En vez de huir del país, esperaron a los suyos, según uno de ellos. Tanto es así que se presentaron voluntariamente los cuarteles de los vencedores. Para su desgracia, los jefes de la Guardia Civil de Barcelona fueron procesados por un consejo de guerra. Era lo que Ramón Serrano Suñer, el cuñado de Franco, llamó justicia al revés, por ser acusados y frecuentemente sentenciados por rebelión militar precisamente aquellos que habían mantenido su lealtad a la República.
Menos de un mes después de que Lara se entregara, el fiscal la acusó de dirigir a los guardias civiles contra el ejército sublevado, de ser masón, de ser un protegido de Alcalá Zamora y del general Sebastián Pozas, de ser amigo de dirigentes de la CNT, el POUM y el PCE, y hasta de haber ejecutado a un oficial del ejército. Muchas de las acusaciones quedaron sin probar ni verificar, pero daba igual porque así funcionaban los consejos de guerra y más los franquistas. Lara respondió que era pura fantasía que fuera rojo o que hubiera colaborado con la CNT. Defendió sus décadas de servicio a la Guardia Civil y resaltó hechos que podían haber sido del agrado de las autoridades franquistas, como su participación en el juicio contra Francisco Farré o en la represión de las revueltas de octubre de 1934. Sin embargo, sus declaraciones fueron ignoradas y fue sentenciado a pena de muerte, igual que otros guardias civiles importantes. De esta manera, Lara sufrió en sus propias carnes los métodos de los tribunales militares que había defendido años atrás como ejemplos de imparcialidad y justicia, cuando se limitaban a perseguir a anarquistas y republicanos. En la última carta que escribió a su familia antes de ser fusilado, les decía, cita, «La fatalidad hace que me condenen en la tierra. He sido víctima del cumplimiento del deber y de mi cariño intenso hacia el reglamento de la Guardia Civil. Si el general Aranguren nos dice con el ejército, en alma y vida me entrego a la orden. De haberme cogido el 19 de julio en la España leal, hubiese sido prohombre de ella, y lamento que los subordinados que estaban comprometidos y nada me dijeron, no se decidieran a actuar libremente. Si yo era traba, que nunca lo fui, para ver o comprobar si la actuación de la Guardia Civil en Barcelona hubiese tomado otro fin». Esto no es una acusación, es la expresión de una pena. Si para escarmiento y para que el nombre de la Guardia Civil se purifique en la España nacional hace falta mi vida, la doy gustoso. No me importa dejaros. Enfermo, dolido, sin ilusiones, la muerte es mi liberación. Pido a Dios la salvación de España, el arraigamiento de las ideas nacionales, perdono a todos. Fin de la cita. Estas declaraciones son lo que me parece más loco de toda esta historia. No me sorprende que secretamente fuera favorable a los sublevados y que dijera que si le hubieran mandado rebelarse o que si hubiera estado destinado en otro sitio, se hubiera sumado a las fuerzas de Franco. Pero lo que me choca es lo lavado que tenía el cerebro por haber pertenecido a una organización fuertemente jerárquica y autoritaria como la Guardia Civil, hasta el punto de que anteponía lo que percibía como la honra de un aparato represor del Estado a su propia vida. Su sometimiento absoluto al mando evidencia cómo la disciplina castrense anula el criterio moral propio y convierte a sus miembros en meras piezas de un engranaje. Y su disposición a ofrecer su vida para purificar la nación y la Guardia Civil refleja una adoración fetichista al Estado y sus dogmas. Modesto de Lara fue un represor y a la vez una víctima de la maquinaria estatal. Esto demuestra que el principio de la autoridad solo genera siervos que pueden ser devorados por el monstruo que ellos mismos ayudan a sostener. ¿Qué opinas de esto último que he comentado? ¿Te genera alguna simpatía este Guardia Civil? Yo confieso que no, pero quiero leer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado ya sabes lo que tienes que hacer, darle a me gusta y suscribirte si no lo has hecho ya. También puedes conseguir acceso anticipado a todo mi contenido, merchandising exclusivo o votar temas de los episodios apoyando mi divulgación histórica en patreon.com/lahistoriahispana o en YouTube, como ha hecho Sulaimán. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.